Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Esto va para, pues, primero para todo el mundo, pero mis suscriptores, me gusta que he tenido reacción en cuanto al nombre de curación cuántica, ¿no? ¿Por qué yo utilizo ese nombre? Primero, no porque sea un estudioso de la cuántica en toda su expresión, ¿no? Pero sí he entendido que en la cuántica, como todo, se tiene que... O sea, cada posibilidad es válida. Entonces, lo que yo digo es una posibilidad y es válida también. Lo que yo digo dentro de la curación cuántica, ¿no? Ya sea por hipnosis, sea porque yo tuve conciencia de un momento a otro, pues opté por una posibilidad y la entendí. O porque no me curé. O porque fui a hipnosis y no me sirvió para nada. O porque no solamente la hipnosis, todo lo que nos pasa, todo lo que entendemos, todo lo que vivimos, está dentro de la posibilidad cuántica. ¿Por qué? Porque optamos por ser este que soy hoy. Y cuando yo desee cambiarme más bien, pues lo logro. ¿Por qué? Porque dentro de la mecánica cuántica aplicada ya en una sanación cuántica, pues todo es posible, ¿no? Entonces, me gusta que tengan una reacción aquellas personas que, pues, que me critican o que me aplauden o que no creen en nada, pues, o creen. Pues lo chévere es que la gente reaccione. ¿Por qué? Porque pues yo también he sido un reaccionario en últimas. Si yo no estuviera anunciando esto, sabiendo que no es invento mío ni descubrimiento mío, pues si yo lo estoy anunciando es porque también tuve una reacción a la curación cuántica o a la física cuántica. Cuando uno dice yo reaccioné, no quiere decir que estemos reaccionando de una manera negativa, no. Esa es la manera en que yo entiendo. Ya que me digan los que saben que lo que yo digo es pura mentira, o que tengo que repetir lo que otros dicen, pues ya es cuestión de ellos. Ellos son repetidores. Yo solamente anuncio lo que interpreto de lo que yo estoy aprendiendo. Porque es que yo soy único e irrepetible. Yo no puedo reproducir un conocimiento igualito al que el otro entiende. Es más o menos como el teléfono roto, esa dinámica que utilizamos nosotros, y mandamos un mensaje original y a 20 personas hacia adelante le decimos que repita el mensaje original y nunca se cumple. ¿Por qué? Porque cada uno lo dice de acuerdo a lo que entendió, o de acuerdo a lo que grabó, o de acuerdo a muchas posibilidades. Así es el juego de la física cuántica aplicado ya a la mecánica cuántica y más hacia abajo o a lo más pequeño. Entonces, uno de los mayores misterios que ha tenido todo esto en estos últimos tiempos, de esos objetos macroscópicos, porque la física cuántica es como ir a la parte más pequeña a ver si tiene el mismo comportamiento con la parte más grande, ¿cierto? Es como dicen en algunos artículos, esa masa o ¿cómo decir? Sí, esa masa cuántica que puede ser hasta intangible, que es tan pequeña que no la podemos ni siquiera percibir o tocar. Pero así como hay una partícula súper diminuta que no podemos apreciar, y hay una pelota grande, o una partícula de un planeta, o un universo, o un multiuniverso, y una mesa, porque en una mesa hay muchos, dentro de lo que yo digo, ¿no? Hay muchos multiuniversos, hay mucha vida también ahí, hay muchas partículas con su propio universo, ¿cierto? Entonces,
este misterio del más pequeño y lo más grande, ya pues los físicos y aún nosotros, bueno, yo no me mato la cabeza porque yo no me voy a poner a investigar lo que como el original que ha ido a la partícula y ha visto comportamientos o lo percibe o no sé. Yo no voy a ponerme a hacer eso. Yo simplemente, pues, lo que me va convenciendo dentro de todo ese conocimiento, dentro de todo ese universo del conocimiento, pues yo físicamente voy como particularizando lo que yo entiendo y lo voy como reuniendo para ustedes. Que esté equivocado es posible, porque así como Aristóteles decía que la Tierra era, yo no sé si fue el que la Tierra era cuadrada o era lineal, y así duramos hasta cuando la revolución científica en el siglo XV llegan y dicen no, y aún Galileo Galilei dice, mire, no, esos son esferas. Cuando él hizo el telescopio, entonces él dice, no, mire, son esferas. Y estas personas que no creían decían, no, es que nos están embrujando y nos están haciendo ver eso. Bueno, pues yo puedo estar dentro de el embrujado, ¿cierto? Que me hacen ver eso, o puede ser el que está saliendo de la brujería, está saliendo de concepciones pues que no eran, ¿no? Y yo era como en ese universo equívoco, y este universo que ahorita dice tantas cosas también puede estar equivocado, porque nosotros la verdad se va desvelando pues en cualquier momento, ¿no? Se va desvelando como por estar indagando y descubriendo. Entonces lo importante es no que hagan críticas, saben, hay que saber hacerlas, pero lo importante es que sigan indagando, no coman cuento, pero también entiendan la esencia de ese mundo subatómico y ese mundo super gigante, ¿no? Dicen por ahí que como es arriba es abajo, ¿cierto? Es como que unas mismas reglas o leyes que imperan en lo pequeño y en lo grande, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta, bueno, yo dentro de lo poquito que he leído de curación de física cuántica, es que en la vida subatómica hay unas variaciones en el comportamiento de ese mundo subatómico al comportamiento gigante, ¿no? A este nivel que nosotros nos encontramos, que es un nivel como más gigante, ¿no? Entonces ya sabemos que somos hechos de partículas, ya sabemos que esta mano está llena de partículas, que no está hecha solamente de una, sino es la reunión de muchas, ¿cierto? Entonces, este conjunto de partículas, la mesa, el computador, todo lo que yo veo acá, veo un ratón, veo un esfero, todo ese mundo que está compuesto de otras partes, pues tiene propiedades, ¿no? En las que los físicos, los que han estudiado física, pues nos han acostumbrado a decir lo que ellos han visto y han tenido pues una intimidad con la materia y nos explican lo que ellos observan, ¿cierto? Ahora vienen otros físicos que se meten en esa mecánica cuántica, como el funcionamiento de lo más pequeño, y ellos empiezan también tienen choques tienen unos choques como conceptuales, porque ven unos comportamientos diferentes entre la nueva física o mecánica cuántica, porque encuentran que hay unas variaciones de comportamiento de
de ese mundo subatómico a este mundo macroatómico, si pudiéramos decirlo. Entonces, estos segundos físicos que están metidos en la mecánica cuántica, estos segundos físicos, pues tratan, o cómo decir, nos están como explicando, nos están tratando de explicar esos nuevos conceptos, nos están tratando de describir ese mundo subatómico. Átomo, entonces subatómico, entonces están los protones, están los quarks, están los neutrones, están electrones. Me imagino que los neutrones entran y yo no sé qué otras partículas o esas partes súper pequeñas que están en ese mundo subatómico, están más allá del átomo. Tengo, eso sí, una tos, pero la charla la hago porque pues en cualquier momento uno coge un tema y eso es muy bonito, y otro día no sé si lo haré, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver de este mundo al mundo subatómico, algo muy chiquitico. Empiezan a ver que hay unos modelos estándar, si pudiéramos decir, que nos expresan este mundo físico, o nos dicen esta realidad física que nosotros vemos que está con uno mismo, ¿no? Entonces, para muchos físicos que están en caos también por esta nueva ola de la mecánica cuántica, que también es dada por otros físicos, así como un religioso que conoce toda la religión y empieza a censurar las religiones porque él mismo se metió y encontró otras cosas. Entonces así se juega la física cuántica, o la física como tal y la física cuántica. Entonces llegan otros y empiezan a estudiar y encuentran otros comportamientos en la física y empiezan a romper con unas leyes que los físicos super duros, de los físicos racionales en extremo, no han podido entender. Estas nuevas generaciones sí entienden un poco más el comportamiento microatómico. Quizá el primer físico pues se entregó más al comportamiento macro, lo más grande, macroatómico, planetas y universos y un televisor o lo que sea, y daba explicaciones desde ahí, o indagaba el micro, pero no evidenciaba cosas que estos nuevos mecánicos cuánticos o físicos cuánticos están descubriendo. Entonces entran entre un choque las dos generaciones, o las 10 generaciones, las nuevas y las viejas, desde el siglo XV o antes, porque ellos empezaron a trabajar toda esta realidad. Recordemos que era teocéntrico el sistema, y todo lo que era ciencia era rechazado, ¿no? Porque no era aceptado por la iglesia. Entonces estos físicos primeros, estos científicos primeros, pues descubrieron muchas cosas extraordinarias, y pues no lo hacían conocer, así sea por libros apócrifos o escondidos, ¿no? Y llegó ese conocimiento, y ahora llega otra época, 5 siglos después, y nos damos cuenta que hay unos errores en la explicación física, o no errores, hay unas interpretaciones más bien que están para reinterpretar, y ahí es donde ya nos damos cuenta que todo es como cuántico y que no es tan físico, ¿cierto? Y que esto es una realidad cuántica de acuerdo a algunas directrices que se están encontrando de estos investigadores. Yo solamente lo que hago es transmitir lo que otros han hecho a mi manera, porque lo más seguro es que yo hablo con uno de ellos y ellos me van a decir,
usted está totalmente equivocado. Claro, porque es que yo no soy un físico cuántico, pero capto e interpreto, y dentro de tantas realidades de la explicación cuántica, pues yo doy una. Muchos artículos hablan sobre esto, y muchos artículos nos muestran esas diferencias y esos choques culturales de la física, ¿no? Entre esos está Schopenhauer o Copenhague, no sé cómo lo traducen, no lo pronuncian, pero él en su relato clásico de la mecánica cuántica, pues él prefiere unas interpretaciones muy diferentes a las anteriores, ¿no? a las de, ¿cómo se llama este señor? Bueno, los primeros científicos, los primeros que empezaron a trabajar todo eso. Entonces él prefiere otras interpretaciones, otras alternativas para explicar esto que nos rodea, y ¿cómo decir? También no está seguro de lo que él explica. ¿Por qué? Porque entender esto, eso no es como decir que esto es blanco o esto es negro. Ir allá a investigar el campo cuántico, ir aquí a investigar el comportamiento físico, pues entender esto, cada uno nos damos cuenta que esta vida no alcanza para nosotros entender esto. Aún estudiando a los que ya han muerto, entre comillas, a los que ya se han ido de este mundo, no alcanzamos a entender ese conocimiento en esta vida de 80, 90 años. Entonces, lo que las generaciones que hacen, hablando dentro de la cuántica, este señor que fue un científico grande, pues le deja a las nuevas generaciones un conocimiento, y aún estas generaciones nacen comprendiendo más esto, lo que él no comprendía. ¿Por qué? Porque hay una información genética. Estas generaciones que ya tienen más lucidez que esta, pasan a la otra generación mucho más lucidez, mucho más entendimiento, y así de generación en generación. Entonces, todo esto de Copenhague y todas esas ecuaciones que ellos desarrollan para explicar esta realidad, pues está al mismo tiempo la incertidumbre. Entonces, ¿cómo explicar esto? Es como ellos decir, posiblemente yo no estoy diciendo la verdad. Es más o menos eso. Y me gusta que nos dejen en la incertidumbre, porque si ellos dicen que esto es así 100%, que la física se explica como nos la han enseñado, por puras ecuaciones y fórmulas, o que el comportamiento subatómico es también limitado y que así se comporta, pues nosotros estaríamos quitándole de una u otra forma al universo, le estaríamos quitando la capacidad de creación, digo, dentro de la mente de nosotros, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como ellos dejan esa incertidumbre, o ese principio de incertidumbre, donde ellos no pueden conocer a la vez el comportamiento de una partícula o toda la caracterización de ella, o todas sus características, observándolas, ¿cierto? No pueden captar todo lo que cada partícula nos puede enseñar, ¿no? Aún la trayectoria, el movimiento, hemos hecho todo lo que es una partícula. Entonces, los críticos a estas personas que están, o que estamos anunciando lo de la sanación cuántica y lo de la mecánica cuántica en la salud, pues ellos nos ven de una manera inconsistente, nos ven de una manera incompleta, nos perciben como personas mentirosas, aún
Dicen que ¿por qué decimos esto si nosotros no conocemos lo que un físico conoce? O que por qué si nosotros conocemos las leyes del universo o de la misma naturaleza, nosotros decimos que esto cura. Tienen toda la razón de dudar, ¿no? Pero es una de las tantas posibilidades de la mecánica cuántica en la sanación. Porque para muchos funciona, para muchos no. Entonces, de ahí salen muchas interpretaciones respecto al sanar cuánticamente. Porque es que estamos, digo yo, cuando nosotros estamos trabajando en la sanación cuántica, así nunca sanen otros, no todos se sanan, esa es la realidad. Nosotros estamos interviniendo, estoy convencido que el mundo subatómico, cuando estamos en una terapia con una persona, está la persona, por ejemplo, y ella dice, no, es que yo le tengo miedo a las arañas. Ese pensamiento de araña es un pensamiento, y es un pensamiento que uno le dice, pero tráigame el pensamiento, y no se lo puede traer. Para mí eso es como subatómico, ¿no? Entonces nosotros intervenimos en esa mecánica cuántica, esa idea que tiene él, que le tiene miedo a las arañas, y empiezan a perder la fobia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que para mí la vida sexual, la vida de creencias, la misma llamada enfermedad, todo eso es cuántico, porque es que uno va allá bajo unos criterios a la partícula, a lo subatómico, a lo más poderoso. Lo pequeño es lo más poderoso que lo grande. Ustedes se han dado cuenta de hacer una bomba así gigante, como 10 casas, explotan, claro, hace daño, pero vamos nosotros a dividir el átomo, que es pequeñito, y cómo desprende energía. Entonces es a eso a lo que voy, que así no crean o crean, a través de varias alternativas de sanación, uno lo que hace es ir a la cuántica, es ir a la partícula, a lo más pequeño y a lo más valioso, y empezar uno a cambiar como información en esa partícula subatómica. Ahora, si hablamos de multiuniversos, los universos todos están como en capas pegaditos, muchos, miles. Entonces, lo que nosotros logramos hacer en esto de sanación cuántica es como darle la opción a este ser que tiene miedo a las arañas, que vea muchas posibilidades para poder superar ese miedo a las arañas, y tome una de las posibilidades para superar este trauma. Esto lo critican mucho los físicos, aún gente que no sabe de física. Yo no sé nada de física, o de cuántica, yo tampoco sé nada de cuántica, solo intento interpretar lo que otros dicen sobre la cuántica. Entonces, muchos, cuando uno está en una terapia y es compartida por las redes sociales, porque me dejan compartirla, pues muchos critican ese tipo de intervención. ¿Por qué? Porque es que ellos están los han preparado para intervenir el macrouniverso, aún las macropartículas, sea ese el cuerpo. Por cuando tú vas a un médico, ¿qué pasa? Te llenan de pastas, porque es que ellos están interviniendo, es el macro, esto, lo que ven, pero no intervienen lo que no ven. Lo que sí hacemos los cuánticos, sea mentiras o sea verdad, pero muchos se sanan. Entonces ahí vienen los choques de los dos, del tanto el físico macropartícula, que interviene las macropartículas, o al micropartícula. Los dos tienen razones, eso sí, tenlo por seguro. Los dos, hay unas cosas muy válidas, unas leyes universales muy válidas, pero definitivamente todo lo que existe debe estar conectado de alguna forma.
¿cierto? Entonces, cuando se habla de multiuniversos, o sea que cuando yo les hablo de multiuniversos, según lo que entiendo, es que puede haber un Juan, o una Marta, o una Lucía, o un Daniel, en varias versiones. Uno que es malo, 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 otro que es crítico, crítico, otro que puede ser súper violento, otro súper bondadoso. Pues esa es la posibilidad que uno juega en hipnosis o en terapias básicas de sanación. Es buscar una alternativa, la más óptima para uno sanar. Ahora, ¿por qué yo digo que no todos se sanan? Porque es que no todos logran entender el lenguaje que nosotros estamos transmitiéndoles en una terapia, en una sesión terapéutica, y no podemos acceder a que ellos tengan conciencia. Primero, porque de pronto no nos entienden, no nos hacemos entender. Segundo, porque de pronto ellos no están en ese nivel de comprensión, ¿cierto? Tercero, porque no quieren sanarse. Nosotros respetamos la voluntad y las personas se deben de sanar de acuerdo a lo que ellas quieren. Las personas que más sanan a través de la intervención cuántica son las personas más inocentes, las que, así sean matemáticas, así sean matemáticos duros o sean materialistas, tienen más conciencia. O sea que la conciencia es importante. La conciencia es entender lo que se está viendo, lo que se pretende en la sanación, lo que es ir al fondo más no a la forma, más o menos. Si nos quedamos en la forma, nos quedamos pifiados como los grandes materialistas, ¿no? Nos quedamos solo creyendo que esta es la realidad, la única, y etcétera, etcétera. Pero no es la única realidad. Entonces, esos multiuniversos que eso fue formulado por un australiano, Howard Wiseman, o Wiseman, yo no sé cómo se pronuncia, pero él habla de los multiuniversos, y eso nos ha servido mucho en la sanación cuántica. Por eso es que en terapia uno les dice: miren una versión de ustedes mejorado o mejorada. Ay, yo me veo así, no tengo odio ni nada. Pues entonces vamos allá y empecemos no como un fenómeno, pero bueno, fenómeno es lo que se presenta, ¿no? Entonces, fenómeno es no la deformidad, no. Fenómeno es lo que se presenta y nosotros tenemos que ir a indagar para entender. Entonces, bueno, veámoslo así. Se presenta un fenómeno en la mente y yo digo, bueno, yo me veo aquí con esta posibilidad de prosperidad, de amor, de paz, de salud, etcétera. Pues quiero esa versión. Pues entonces la tomamos, el inconsciente se empapa de esa versión y empieza a haber cambios en el mundo subatómico. ¿Por qué? Porque fuimos posiblemente a un universo donde desde allí nos empapamos de una ley de proyección, donde tú eres lo que quieres ser y te ves como quieres ser. Y si vas y tomas ayuda de un modelo o un metamodelo, como es yo tomarme a este Juan con estas características, que es mejor que este que está acá, pues veo cambios. Entonces esas reglas, cada uno las interpreta como se le dé la gana, porque todo es como una amalgama de conocimiento que se fusiona con otro y sale otros resultados, se fusiona con otros y salen otros resultados. Entonces todo es válido dentro de la física cuántica porque son posibilidades. Entonces muchos físicos y aún mecánicos cuánticos no, yo no soy ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque yo solo lo leo y trato de entenderlos, trato como de interpretar lo que ellos expresan, pero es muy complejo. Entonces ellos no logran entender o sostener tanta interpretación relevante que hay sobre la mecánica y la física cuántica, porque
ellos en su cabeza no pueden entenderlo en su totalidad, ni mucho menos yo, ni mucho menos tú, pero sí debemos de meternos en el terreno de la misma filosofía. Recordemos que la filosofía es amor a la sabiduría. Y el amor a la sabiduría, ¿qué es? Es recibir, es como estar adaptándonos a lo nuevo y no conformarnos con lo nuevo, sino seguir buscando y buscando e ir aclarando lo que nosotros podemos estar aprendiendo, corrigiendo, aprendiendo, desechando, etcétera, etcétera, porque el conocimiento es así, no permanece estático, sino va, yo creo que de esta forma, no en círculo, porque entonces se quedaría ahí viciosamente repitiendo, no, va desplazándose y va formando unos nuevos círculos, digo yo, ¿cierto? Entonces esto de la sanación cuántica y la física cuántica tiene tantas posibles tesis como soluciones, ¿cierto? Y es posible que ninguna sean las correctas, pero lo importante es que estas nos llevan a caminos mejores. De pronto no estén bien correctos, pero sí más correcto que el anterior. Ya hay más de 100 años, ya por más de 100 años se ha discutido sobre la sanación y la física normal y la física cuántica. Se ha discutido mucho sobre esto. El propio Niels Bohr, ustedes lo escuchan cuando siempre que hablan de física cuántica, estos señores aparecen, y él es el padre, se puede decir, de la mecánica cuántica, y lo que nosotros decimos que es una realidad que está hecha de todas estas cosas, que decimos que no es real. Pues la mecánica cuántica dice que, si no entiendo mal, que nosotros estamos construyendo todo esto desde lo que tenemos allá en la mente, o donde no sé dónde será, no es un lugar, es difícil entender eso, pero esto no lo entendemos de todas maneras del todo, ¿cierto? No lo entendemos del todo, pero sí es importante saber una cosa. Bueno, muchas cosas es importante saberlas, que gracias a la mecánica cuántica estamos entendiendo que podemos ayudar a muchos a estar mejor aquí y en el ahora, aún biológicamente, ¿no? Entonces estamos hablando de la llamada enfermedad, que no es enfermedad, pero que puede intervenirse desde estos tópicos. ¿Qué podríamos decir del concepto de mecánica cuántica? Dentro de lo que me han dicho los libros, o me han dicho los autores de esta gran información, ¿no? Se dice que es el estudio del comportamiento de la energía. Estudio del comportamiento de la energía. Si esto es energía, yo soy energía, el pensamiento es energía, entonces se supone que trabajan tanto lo grande como lo pequeño, porque el pensamiento es micro, o si no nosotros lo viéramos por acá, caminando y actuando, es micro, digo yo, y esto es macro, está lleno también de energía, o de energías. Entonces Max Planck, que hay por ahí siempre lo oye uno, y Albert Einstein,
ellos nos tratan como de hacer entender ese comportamiento de las infrapartículas, macropartículas, que en últimas conforman las partículas más pequeñas, o sea, las subpartículas del mismo átomo, ¿no? El átomo está lleno de partículas. Me imagino que cada partícula del átomo tiene también sus partículas super más pequeñas, ¿no? Infra lo podemos tomar como lo más pequeño o lo más grande, porque de todas maneras todo es pequeño y es grande a la vez, ¿cierto? Entonces, cuando uno no está familiarizado con esos términos, pues podríamos decir que los átomos es lo más pequeño que nosotros conocíamos, pero cuando yo digo las partes del átomo es que tiene protones, pues entonces hay algo más pequeño que el átomo, ¿cierto? O sea que ya no conocemos el átomo como la partícula más pequeña, porque ya tiene electrones, neutrones, protones, y esos son subpartículas. Eso son, sí, partículas que son más pequeñas que el átomo, pero que están dentro del átomo. Todas estas subpartículas, sub quiere decir debajo, ¿no? Todas estas subpartículas están formadas de otras partículas. O sea que si nosotros fuéramos al neutrón y nos metiéramos en el neutrón, vemos que está formado de partículas. Y esas partículas, que no sé cómo se podrán llamar, nos damos cuenta que hay más partículas. Eso es el mundo infraparticular, ¿no? O sea, infra de partículas, es lo más pequeño. Pero si ahora nos vamos a un planeta y podríamos amplificar todo hacia lo grande, nosotros nos hacemos partículas súper invisibles. O sea que también de una u otra manera somos infrapartículas. Súper enanas, súper pequeñas, súper invisibles. Ahí es donde uno encuentra los quarks, los partones, los muones, los leptones y yo no sé qué más cosas raras. Entonces, infra tomémoslo como lo más pequeño de nosotros hacia abajo, pero lo más pequeñito, aún lo que no hemos descubierto. Y si nosotros queremos decir que como es arriba es abajo, entonces yo que soy gigante para una infrapartícula, comparándolo con los multiuniversos y con lo que existe, no soy macropartícula, sigo siendo una infrapartícula, pero que estoy dentro de otra partícula, soy parte de una partícula y esa partícula está parte de otro sistema. Entonces lo bonito de las infrapartículas, o sea, esas pequeñitas que nosotros decimos son intangibles, no las podemos coger porque es que no están tan pesadas, de ellas depende la salud o la enfermedad, llamada enfermedad. Por eso es que nosotros nos vamos a la infrapartícula. Cuando uno está en terapia y dice vamos a un recuerdo, a un miedo, al origen de un miedo, pues el miedo es una partícula de energía. Cuando yo hablo cuando usted, lo digo porque he recibido unas críticas de un trabajo que hice hace yo creo que más de 2 años, terapéutico de la sexualidad, donde ahí medio me recuerdo, ¿no? Hay un ejercicio de
quitarse uno ese venda moral respecto al sexo, donde uno nunca expresa nada, y quien no expresa se atrofia, y su vida sexual era un caos. Y esta idea salió de la neurosexualidad porque hay unas explicaciones neuronales para uno no tener buen sexo o tener buen sexo. Y en la cuántica pues ir a las partículas de cohibición, de miedo, de un pensamiento muy moralista que también estaba produciendo como que la impotencia o la inactividad sexual. Entonces en ese ejercicio pues uno habla a calzón quitado. Ese ejercicio ustedes lo buscan por neurosexualidad dentro de mi canal, y allá se habla a calzón quitado como si uno estuviera con alguien, ¿no? Como si yo estuviera expresándole a una pareja lo que uno siente cuando está en una relación sexual. Cuando uno hace esos ejercicios, la sexualidad se mejora. Para muchos eso es inmoral, eso es del diablo, eso es lo peor, etc. Pero entonces, ¿a qué voy a ese ejercicio? A que uno va allá, al fondo, no a la forma. Aunque tiene contenidos de forma, pero uno va al fondo y empieza a quitarse esas taras morales del mundo sexual en pareja. Y eso ayuda a muchos a que tengan un goce de su vida sexual, que eso no es de ningún diablo, eso es natural, así de simple. Lo antinatural es que uno se convierta en un desvalorizado, o que desvalorice más bien su sexualidad y la enferme, ¿no? Entonces, volviendo al caso, un cuerpo de una persona, esto lo vamos a tomar como ejemplo del cuerpo de una persona. Este cuerpo depende o es lo que ustedes ven acá, de acuerdo a lo más pequeño que tiene. Todo lo que él es información. Y la información es súper. La información tampoco la podemos traer. La información posiblemente sea una subpartícula. Y de acuerdo a esa información, este cuerpo es. Si este cuerpo está hecho para hacer oro, pues tiene una información para que se presente como oro. Pero tiene los mismos materiales, las mismas características que algo que no sea oro. Es la información lo que los hace diferentes. O sea, todo lo que tenga este cuerpo en el mundo subatómico es lo que vemos acá. O sea, esto como tomado, por ejemplo, como un cuerpo de un ser persona o un hombre. Igual esto. Si ustedes vieran, esto tiene las mismas sustancias químicas, están conformados de lo mismo, pero lo que los hace diferente es la información. Este está para prender televisores o lo que sé yo, o para rascarse en la cabeza según como le dé el uso, pero esto está hecho con unas especificaciones de uso y de presentarse en esta realidad, y esto igual. Entonces, de acuerdo a lo que se tenga en esas partículas subatómicas, depende de lo que es uno. Ustedes ven un ladrón, una persona súper mala, perversa, y todo lo que él toca es oscuro, cochino, frío, porque está en una vibración diferente, y es el mismo material mío. Él es un hombre y yo también soy un hombre, pero la diferencia es la información que tenemos en ese mundo subatómico. Entonces, ese cuerpo físico, el que sea, está conformado de sistemas. El cuerpo como tal es un sistema, y lo otro son subsistemas. ¿Por qué? Porque están debajo del sistema, y cada sistema funciona bajo unas reglas
Cada sistema funciona bajo unas normas, cada sistema funciona bajo unos parámetros o sistemas. O sea que ahí es donde la física cuántica se da uno cuenta que posiblemente haya una variación entre sistemas, una variación de comportamiento. Y todos los sistemas están conectados y todos los sistemas tienen subsistemas y todos los subsistemas tienen partículas súper pequeñitas que la conforman. Recordemos que un sistema está conformado por partes y cada parte es esencial en el sistema, ¿cierto? Ahí es donde nosotros hablamos ya de células, de más pequeñito de átomos y más allá pues partículas subatómicas o infraatómicas, o sea, lo más pequeño. Todas estas partículas infraatómicas, como los quarks, aún el fotón, que son partículas cuánticas y que van a una velocidad súper más rápido que no sé qué. Para mí, el espíritu es una partícula infrapartícula o infraatómica, muy pequeña, pero llena de energía. Por eso es que tenemos que tener una visión integral de todo lo que nos explican, así no lo entendamos, pero intentar desvelar eso que nos están diciendo para poder tener una mejor presencia corporal, porque somos hechos de partículas o de subpartículas, y de acuerdo a esa cosecha de subpartículas o infrapartículas, nosotros nos presentamos aquí en este mundo físico y somos lo que somos en lo pequeño. Entonces, ese mundo infrapartícula está formado por miles de partones, son cositas más pequeñas de lo más pequeño que pudiéramos decir. Y eso es como decir que somos energía. Somos pura energía. Y a veces nos dicen, vamos a tal parte del cuerpo, vemos vacío. Nos vamos allá, vemos vacío. Y siempre encontramos vacío todo, pero todo está lleno. Estamos, en otras palabras, hechos de infrapartículas. La unión de muchas partículas o infrapartículas somos lo que nos mostramos hoy. Un televisor, tú, yo, un balón, todo está hecho de la unión de infrapartículas. Y cada infrapartícula, si es energía, pues el balón, el televisor, tú o yo, pues somos energía. Ahora viene lo más importante de esta charla, la esencia, que es que lo que nosotros tenemos allá en cada infrapartícula, esa información que nosotros tenemos allá, altera o modifica estas partículas grandes, si pudiéramos decirlo, estos sistemas. Lo que tú tienes en el pensamiento, tú lo tienes o lo expresas en tu cuerpo, aún en lo que tú tienes, ¿cierto? Ahora, toda estructura física, esto es una estructura física. El equipo, este computador es una estructura física. Nosotros somos estructura física. Lo que lo está sustentando como tal es si está en buen estado o en mal estado. Todo lo estamos expresando en es sano o está enfermo, ¿cierto? El televisor tan bueno que salió, y uno pregunta, ¿pero por qué es bueno? Primero, la marca, que trabaja con partes o sistemas muy buenos, los materiales,
el cuidado que lo hicieron para durar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que uno todo lo ve si es bueno o malo, para ver si de qué está hecho. Ahora, si nosotros nos vamos a cada uno, a uno mismo, nosotros también somos hechos de partes. Estamos hechos de la mejor calidad. Estamos recibiendo la mejor información para nuestro sistema. O estamos entre ladrones y entre pesimistas, o entre personas que se destruyen, que se la pasan metiendo marihuana y todos destruyéndose. Ahí es donde uno dice que la información tiene un efecto sobre nosotros. La información son partículas que nosotros le damos a nuestro ser, y allá se convierten en el sistema. En todos estos sistemas operan, ¿no? E intervienen. Entonces, eso interviene en los partones, que son partículas infrapartículas, y eso altera tu vida, tu ser, tu gracia, tu desgracia. Y ahí es donde uno se desequilibra o se manifiesta en este plano físico como si fuera sano o no sano. Por eso es que hay que tener cuidado en no meterle desde aquí, desde la mente, basura a estos sistemas que tenemos nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros cambiemos pensamiento, información, pues alteramos nuestra energía. Pero la alteramos para bien o la alteramos para mal. Para el universo hablemos que no existe el bien y el mal. Hablo de nosotros, los de este plano. Nosotros estamos en esa bipolaridad del bien, mal, blanco, negro, azul, grande, alto, etcétera. Pero en este universo hay una ley que lo que tú tienes adentro de información, de mensaje, de conceptos, de creencias, pues alteras tu energía, tu campo energético. Lo alteras obligatorio. O sea que mírate ahorita y comprueba que tú eres lo que piensas. Y si eres muy alterado, muy rabioso, pues cambia las creencias. Y automáticamente se manifiesta en tu cuerpo físico. Y sanas o enfermas. Tenlo por seguro. Entonces cuando uno va y uno dice, bueno, yo necesito que mis chakras me los estabilicen, o quiero a través de tantas técnicas que con imanes la energía me la ajusten, pues se ha descubierto que hay muchas herramientas para equilibrar nuestra energía. Pero mientras no intervengamos la información, ningún sistema va a ser útil, o ninguna herramienta terapéutica va a ser útil. ¿Por qué? Porque no basta con cambiar la información a través de imanes, o a través de hipnosis, o a través de no sé qué, si nosotros no vamos a esas infrapartículas de información y las modificamos. Recuerden que todos los que han sido sanos, o bueno, estuvieron en algún momento expresando por su desequilibrio energético cosas en el cuerpo o en la mente o lo que sea, desequilibrados, ellos, después de que fueron sanos, cambiaron toda su información y ya hablan diferente a lo que hablaban hacía unos años. ¿Por qué? Porque cambiaron el desequilibrio energético por el equilibrio energético, y eso tuvo una relevancia en el cuerpo, en la parte física. Entonces, la mecánica cuántica nos ha ayudado a ir a esos milagros, si pudiéramos decir así.
de sanación. No es que yo sane como yo lo creí en un momento, o lo decía mal, sabiendo que yo no sanaba a nadie, sino simplemente uno es una herramienta a través de esa mecánica cuántica para hacer unos ajustes energéticos. El pensamiento es energía y nosotros somos el pensamiento en últimas. Hacemos unos ajustes y la otra persona, si los quiere recibir, si los entiende, los toma por voluntad propia y viene el milagro de la sanación. No se obliga a nadie a que sanen. Por eso es que no todo el mundo sana, porque hay mentes peligrosas, hay mentes tercas, hay mentes que se quedan con sus creencias o entienden mal lo que uno dice y no logran entender cómo acceder a ese cambio de información en las partículas, o cómo acceder a ese campo cuántico de orden superior, más o menos. Entonces, todos los milagros, todos, se están manifestando en un plano físico. Ahora, si yo soy el hombre más perverso, eso es un milagro, porque eso es lo que yo soy y lo que yo tengo. El milagro no es solamente que se presente la sanación, no. El milagro es lo que se ve acá, todo es un milagro. El nacimiento es un milagro. El estar aquí después de ser un esperma y tener esta capacidad de comunicar, de esta forma de comunicar, pues son milagros, ¿cierto? Entonces todo lo que se presenta en últimas, en un plano como este de tercera dimensión, en todas las dimensiones, son milagros. Y los milagros es lo que viene de lo invisible, es lo que primero se hace en el mundo de las ideas, como decía Platón, o se hace allá en un campo donde nosotros no entendemos y se materializa. Todo lo que se materializa es un milagro, y eso depende del mundo subatómico, que se materialice lo que sea, un monstruo o un ángel. Entonces, si nosotros conocemos y empezamos a entender un poco todos estos mecanismos cuánticos y sabemos que todo es un milagro a través de ir allá al campo cuántico, nos podemos dar cuenta que nosotros hacemos una magia, si pudiéramos decirlo así, que no es magia, es solo un cambio, y hacemos posible lo imposible desde la misma ciencia de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica sí nos está diciendo muy claro, nos está diciendo que todo organismo tiende, la mecánica cuántica nos está diciendo más o menos esto: todo organismo, esto es un organismo y se daña también y también funciona, tiende a dañarse o a enfermarse, si pudiéramos decirle, cuando está vibrando en baja frecuencia. Y eso es como el, ¿cómo se llama? El semáforo rojo, peligro. Todo lo que esté en baja frecuencia, lo que esté bajo tristeza, bajo destrucción, bajo cánones de emociones negativas, pensamientos negativos, sentimientos negativos, rabia, miedo, celos, cólera, odio, malparidez, que se dice. Esos son bajas vibraciones, y todo eso tiene un efecto sobre lo físico, y aún se produce el gran muro psicosomático. Psico, alma, espíritu, si pudiéramos decirlo así, soma, cuerpo. Entonces todo lo que está detrás del cuerpo,
que está adentro, ¿no? Que es lo que no vemos, lo que no percibimos, lo que no entendemos a veces. Entonces lo que nosotros no logramos entender, lo que no logramos entender en esa, al psicosomatizar o traer desde el psiqueo, o traer desde el alma información contaminante, se manifiesta en el cuerpo. Cuando lo logremos entender, pues esa bioenergía, que es la misma información que es energía, tiene un referente sobre el cuerpo, que eso ya he dicho en otras palabras, y ahí es donde empezamos a sanarnos. El cuerpo está susceptible a enfermarse. ¿Por qué? Pues porque hay mucha influencia de mala información. Hay mucha partícula que nosotros adquirimos, como cuando el neutrón, yo no sé si ese neutrón que le roba, el átomo le roba electrones o neutrones a otro átomo. Nosotros también somos así. Nosotros somos imanes y de una u otra manera estamos adquiriendo partículas del entorno, y esas partículas son información, y esas partículas, por ser energía viva, pues tienen un efecto sobre nosotros o sobre todos estos sistemas. Ahí es donde uno desequilibra de acuerdo a lo que esté absorbiendo, o se equilibra, desequilibra o se equilibra. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que las emociones, tenemos que tener mucho cuidado cuáles emociones tóxicas están con nosotros, cuáles pensamientos tóxicos están con nosotros y qué hacemos que nos intoxique. Y ahí por eso es que muchos hablan de energía positiva, energía negativa, no sé qué. En mi concepto, todo tiene que estar en el todo, lo negativo y lo positivo, pero siempre en un orden natural, equilibrado, en un orden que no sea impuesto por nuestra mente, porque de todas maneras la mecánica cuántica no la vamos a estudiar en profundidad, porque yo me quedaría estudiando y nadie me escucharía, porque yo me muero estudiándola, ¿cierto? Más bien los que ya estudiaron nos transmiten la importancia de la mecánica cuántica aplicada en los procesos de sanación. Ahora bien, de toda esta misma forma, todos los cuerpos son anatómicos y tienen muchos órganos, ¿cierto? Y fuera de lo que vemos con estos ojos, hay una anatomía bioelectrónica. Cuando nosotros hablamos de cuerpo astral, de cuerpo energético, es eso. La anatomía se expresa en muchas formas, y según esa anatomía bioelectrónica, pues este cuerpo se manifiesta. Y esta anatomía bioelectrónica, pues, ¿qué es lo que hace? Primero es una estructura que está compuesta, ¿cómo decirlo? El cuerpo bioelectrónico está compuesto por estructuras. ¿Y qué compone ese cuerpo bioelectrónico? La misma anatomía física, la misma mente. Eso lo compone. Si nosotros cogemos un ser y le vemos la cabeza, bueno, ¿y dónde está la mente? La mente no está en ningún lado. Eso es bioelectrónico. Eso es energía. Igual que el cuerpo físico, pero está dentro de esa estructura bioelectrónica. Es como decir un órgano de la estructura bioelectrónica. Y un órgano de la estructura física, biofísica, ¿cuál sería? El hígado, el corazón. Entonces también tiene partes, ¿no? La mente no es el cerebro, la mente no es física,
¿cierto? Y sí se ha comprobado de una manera muy científica que hay muchos, pero muchos pacientes que han, yo no sé si decir que han muerto o han estado casi muertos o están o han regresado de la muerte. No sé qué decir, pero clínicamente los declaran muertos porque no captan que el corazón se esté moviendo. Entonces posiblemente estén vivos, pero está tan calmado el corazón que todavía está vivo el cuerpo. Después de que el corazón se para, empiezan a pararse los sistemas. Pero hay personas que han estado con el corazón parado y han vuelto, lo que llamamos regreso de la muerte, ya sea por unos minutos, y han regresado aquí y nos han dado testimonio de lo que vivieron allá en segundos, que parecían siglos lo que vivieron. Y ellos, bueno, entonces volvieron, ya sea porque hubo un método de reanimación o ellos quisieron volver, ¿cierto? Ellos en todo su diálogo, después de venir aquí y de darnos ese testimonio que es muy bueno para nosotros darnos cuenta que sí hay algo más allá de todo esto, pues ellos dicen que veían como el cuerpo astral, si pudiéramos decirlo, como si fuera un cuerpo energético. O sea que ahí viene la bioelectricidad, ¿no? Somos electricidad, la electricidad es energía, ¿no? Y ellos veían esa actividad, la veían desde donde estaban. Y ellos dicen que la mente como tal está como fuera del cerebro o como interconectada, pero que no es cerebro, o sea, no es físico. Recordemos que el cerebro es más grasa que cualquier cosa, es casi solo grasa y funciona y tiene sus partes, pero no es físico. La mente no es física. Y ellos dicen en su experiencia o deducen en su experiencia que la mente, mientras esté conectada con el cerebro, o sea, una parte física con una parte bioelectrónica o bioeléctrica, mientras estén conectadas, el ser está en lo llamado vivo, ¿no? Si se desconecta esto, la mente del cuerpo, pues automáticamente ellos lo llaman como la muerte, ¿no? Pero se dan cuenta que ellos siguen viviendo. Eso es lo más curioso, o sea que el concepto de la muerte se reevalúa, ¿no? Hay otro hecho que sugiere la capacidad mental que actúa sobre la energía corporal, sobre lo biológico a nivel cuántico. La mente, que es una parte de la bioelectrónica, que es ese otro cuerpo que está sutil en nosotros, que es energía que hace que esto como que funcione en su mayor expresión, es real. O sea que en últimas la mente es como un canal para comunicarme yo con este cuerpo, y este cuerpo es un canal para comunicarme con todo el mundo social. Tú eres mundo social. Ahora, hay personas que han sufrido cosas horribles que los psiquiatras llaman cosas horribles, y han hecho muchos estudios psiquiátricos, muchos experimentos, y encuentran personalidades múltiples en el ser. Entonces uno dice, ¿será una mente? ¿Dos mentes?
serán un espíritu, otro espíritu. Uno era ciego cuando entraba en esa personalidad, otro era inteligente, otro era bobito, otro era agresivo. La ciencia, ¿qué nos dice al respecto? Digo de la ciencia no cuántica. Pues dice que a ver si yo logro entender lo que nos dicen ellos, que estoy recordando. Que la mente tiene unas facultades que nosotros no captamos. La mente es como el universo, no se limita. Y tiene una habilidad de manejar multiinformación y tiene la capacidad de destruirnos o de exaltarnos. Es más o menos lo que quiero decir. La mente, que es algo bioenergético, y según la bioenergía somos esto, depende de qué tiene la mente, qué le dejamos entrar o qué le dejamos salir para que nos destruya o nos construya. Y eso ya va conectado a la cuántica. Entonces, el físico como tal, para no ver como si estuviera contradiciéndome, el científico como tal, que no está aliado con la cuántica, solamente dice que es una reacción del cerebro para tener personalidades múltiples. Es una reacción cerebral, por falta de insulina o por falta de qué sé yo, o por falta de alguna reacción química que se debe hacer allá en el hipotálamo, y que tenemos insuficiencia de sustancias y que por eso creamos esa fantasía de personalidades múltiples. Eso lo dice el científico materialista. Ahora, la mecánica cuántica ya nos dice otra cosa. Nos dice lo que les acabo de decir, que la mente que es bioenergía, conectado con el cerebro, que va a estar conectado para que nosotros podamos estar aquí hablando y charlando y viviendo. Si se desconecta, este se aparta, dos tipos de la energía se transforma. Entonces nos dice el cuántico que de acuerdo a lo que tú tengas en la mente, eres para destruirte o destruir o construirte. En otras palabras, estar en bienestar o en malestar. En otras palabras, estar en enfermedad o en salud. En otras palabras, estar bien o estar mal. Otras palabras, estar en caos o estar en armonía. O estar tristes o estar felices. Ya creo que con esto me despido, agradeciéndoles que entiendan un poco la física cuántica, que la medicina no futurista, es la básica, que en algún momento antes de llegar a los fármacos, así era la sanación. Pero los fármacos y todo ese sistema que vino opacó este tipo de herramientas cuánticas para sanar. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Chao. Estamos en contacto. Muchas gracias.